nace Lobo con Lobo. Con Gastón conoceremos a los líderes, aquellos que lucharon y triunfaron. Cuchi entrevistará a los artistas más conocidos. Y con fuerte ese aplauso, escucharemos a los artistas emergentes. Contaremos historias inspiradoras en Vida Activa. Compartiremos tips y secretos del running en Correcaminos. La salud fue mi primer paso en la comunicación y tengo mucho más para compartir con ustedes. Por eso también estará Salute. Encaramos un nuevo desafío. Información de calidad. Esto es Lobo con Lobo. Y la música nos convoca una vez más. Tenemos hoy una presencia importantísima. Mi nombre es Diego, esto es Fuerte ese aplauso y vamos a hablar con The Shouts. Yo diría que The Shouts, más que un tributo, es un homenaje a los Beatles. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo anda Gracias. la audiencia, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Bienvenidos placer. nuevamente. Quería empezar por preguntarles cómo nace The Shouts, cuál es el origen de la banda. Hay que mirar por Bueno, aquel lado. un poquito, ya hace algunos añitos atrás, empezó como fans de los Beatles, ¿sí? Como cualquiera que es fan de los Beatles, y realmente nos gustaba tanto que queríamos dar un paso más. Nos sentíamos que era importante dar ese paso. Y como era tocando sus canciones, porque no era solo escucharlas, sino que era disfrutarlas a través de tocar. Ya, empezamos en casa, de hecho con Paul somos primos, y resultó en un juego, empezar a divertirnos, a tocar sus canciones, y eso conllevaba nada más y nada menos que a The Shouts con el tiempo, ¿no? Como te decía, fue solo un simple juego de niños, a divertirnos y a homenajear, a recordar a la música que tanto nos gustaba, y nace simplemente de esa naturaleza, de jugar a ser los Beatles. ¿Cómo se conocieron de todos? Mira, a ver, si bien empezaron la banda, ellos dos, como te decían antes, son primos, todos nos agrupamos en un lugar mágico de Buenos Aires que se llama The Cavern Club. O sea, nada más y nada menos. Claro. Ahí nos conocimos, veníamos todos de otros proyectos, ahí congeniamos, ahí se formó finalmente The Shouts, y ahí hace ya un tiempito fue ese concurso que nos permitió ser la mejor banda de Latinoamérica y ahí empezar a girar y todo eso. Y antes de llegar a ese punto, ¿cómo fue la primera vez que se juntaron los cuatro? Se calzaron cada uno su instrumento, tocaron un acorde y dijeron, es por acá, ¿no? Siempre hay una magia, ¿no? En esos momentos, claro. Más que nada para ensamblar las voces, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, es una persona nueva, ¿cómo vamos a cantar esto entre dos, entre tres personas? Porque los Beatles cantaban todos. Y siempre hay como una magia cuando eso sucede. Yo recuerdo de ese momento, de que cantáramos los tres por primera vez y decir, ¡guau, qué bueno! Ajustémoslo por acá, vos haces esto, vos haces lo otro. Fue una época también, a ver, no fue gratis, hubo mucho ensayo, me acuerdo que hacíamos ensayo de banda, ensayo de voces, no sé si eran todos los jueves, me parece que era ensayo de voces, o sea, durante mucho tiempo. Pero bueno, obviamente fue un esfuerzo que valió la pena. Es que me imagino que no debe ser fácil. Los Beatles en su época fueron pioneros en inventar un montón de efectos que capaz hoy se hace con una pedalera. Exacto. Y demás. ¿Cómo recrean ese sonido? Hoy la tecnología ayuda un montón, pero tratamos que no se pierda lo análogo también, ¿no? The Shouts propone una experiencia, queremos eso. Nosotros primero nos sentamos como fans de los Beatles en la butaca, miramos el escenario y decimos, ¿qué queremos como fans de los Beatles? Escuchar de una banda que hace esta música. Entonces tratamos de introducirlos a una época. Los Beatles en 10 años dieron vuelta a la página de la historia. Es una frase casi cliché, pero sinceramente revolucionaron una industria, una forma de presentarse en vivo, por ejemplo, y la técnica fue acompañando. Piensen los amplificadores, antes más de 30 watts, ¿para qué? Claro. Y de repente los Beatles haciendo shows en estadios, en donde se modificó una logística, se modificó cómo vender tickets, todo, no absolutamente todo, no existía. No había retornos en el escenario. Sí. Hoy tenemos el autotune. Es que hay un registro de los Beatles tocando en vivo, que se escucha más los gritos de la gente que la banda. De hecho, dejaron de tocar en vivo justamente por eso. Nosotros tratamos de aprovechar todo lo bueno que nos da la tecnología, incluso también para ser minuciosos en los detalles, que es lo que más nos apasiona, buscar. Pensá, Diego, que nosotros hacemos todo lo que los Beatles hacían en vivo, pero también la mitad de su carrera que ellos hicieron en estudio, en donde tenían vía libre para en Abbey Road crear y tener la Sinfónica de Londres a disposición. Hoy falta el quinto shout acá, que es Guido Espina, le mandamos un saludo, que es nuestro director musical y tecladista, y llevamos todo eso a la escena, en donde ya la mitad del show por ahí es un poco más subjetivo, ¿no? Porque hacemos Sgt. Pepper's en vivo.
Y bueno, ahí el fanático encuentra algunas cosas que la verdad que valora mucho y nosotros nos divertimos mucho haciéndolo también. ¿Y cuál es la etapa que más les gusta para reversionar? ¿Los A ver, 60? qué difícil. ¿La psicodelia? Es una pregunta difícil, es una pregunta que va cambiando en el tiempo. Ujú. O sea, quizás nos preguntes el año que viene, nos vemos de vuelta y te vamos a decir otra cosa. Creo que los temas nos van enamorando a medida que vamos haciendo un show nuevo. Ujú. Que decimos, bueno, por ejemplo, para este show vamos a hacer tal canción de la psicodelia. Y es como que lo volvés a sacar, te reenamorás de ese tema. Es imposible decir un tema que es mejor que otro porque los temas de la Beatlemanía tienen su encanto, tienen su ritmo, su magia, su energía. Los temas de la psicodelia tienen otra musicalidad, Una una complejidad. complejidad que es un desafío reproducir en vivo. Pero creo que no podríamos decir una canción hoy en día. Perdón, y también la primera época de los Beatles tiene su complejidad. Por más que ellos eran como rústicos a su manera tocando, hay un toque que nosotros cuando viajamos a Liverpool vimos tocar a las bandas locales de ahí y dijimos, esto venía acá. Es como una... El Ahí Mercy entendimos Beat, todo. el famoso Mercy Beat. Si bien eran canciones... Es un sello. Sí, claro, sí, si bien eran canciones y en esa época eran como una revolución juvenil, digamos, había algo muy rockero atrás para que Sí. eso suene. Sí, sí, Entonces bueno. todas las épocas tienen su complejidad. ¿Y hay algún tema que sea de preferencia de todos ustedes? Que digamos, bueno, vamos a ir por acá, o que les cueste más tocar. No, bueno, los que son desafiantes o para los que no. Sí, Sí, hay, claro. hay temas Claro. súper desafiantes. Siempre nos gusta nombrar a uno en particular. Digo uno por decir uno, pero hay varios. Pero si tenemos que decir uno, y creo que vamos a coincidir, que es A Day in the Life. Es Sí. un tema muy complejo, que los Beatles nunca tocaron en vivo y es un desafío absolutamente fuerte llevarlo a cabo en 2025, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo haces como banda? Y bueno, ahí está el desafío. Hay muchos arreglos, hay una orquesta de atrás, hay sutilezas, tiene mucho color, hay mucha cosa que hay que realmente perfeccionar en el estudio, en la sala de ensayo. Y ese es el tema que es Vos difícil. sabés, Diego, y que a propósito se de lo que logra. dice Bernie, nuestro George, hace muy poco tiempo como que tocamos el cielo con las manos con ese tema, Sí. porque a la interpretación que hacemos siempre con nuestra banda, en un espectáculo en el Luna Park, en el mítico lugar que como argentinos era un pendiente para nosotros hacer un Impresionante. espectáculo ahí, y ni más ni menos que con Ángel Mahler y la Buenos Aires Pops. Así que hicimos ese tema con esa terrible orquesta atrás, Bueno, y creo que nos sentimos un poquito en Abbey Road. Y fue una fiesta para nosotros, para nuestro público, para nuestras familias, compartir un momento sublime de la música de nuestros ídolos, ¿no? Y a colación de esta complejidad que bien nombrabas de lo que requiere preparar semejante tema, me imagino que ese fue un poco el camino para terminar siendo considerada la mejor banda Beatle de Latinoamérica. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaron hasta ese momento? Bueno, como decíamos al principio, hubo mucho ensayo durante, creo que fue todo el 2005 que estuvimos a full ensayando para ese Exactamente. concurso. Fue Y un bueno, concurso, contanos un fue un- poquito más, fue un concurso Un ¿dónde? concurso que se hace en The Cavern, Buenos Aires, donde eligen a la mejor banda de Latinoamérica. Y al ganar ese premio tenés derecho a ir al año siguiente a Liverpool. No un concurso, porque allá no hay ningún concurso, no hay mejor banda Beatles de nada. Simplemente es un festival. Es el más importante del mundo porque convoca a las bandas de todo el mundo. es como el de Elvis en Las Vegas. Y tocás, Claro, van todos los Elvis. tocás el The Cavern de allá. Tenés un montón de lugares para recorrer, tocar. Y por ahí estás tocando, está la hermana de John Lennon ahí adelante. Son cosas que son, Claro. son flasheras. Impresionante. A nivel musical, obviamente, nos preparamos con todo. Hicimos, no me acuerdo mucho del repertorio porque pasó mucho tiempo, pero fue un show que habíamos hecho, bueno, de la última etapa de los Beatles, como vos decís, que es más compleja, pero también teníamos shows con un poco de Beatlemanía, donde había, como decía Nacho, donde había que darle mucho ritmo. Bueno, por mucho ejemplo, rock. en Liverpool, en The Cavern, la réplica de ese escenario tan chiquito, una atmósfera muy especial, porque es un subsuelo con una humedad y un clima increíble. Claro. Y nosotros nos podemos preparar mucho musicalmente, pero emocionalmente, ¿qué pasa cuando bajas esas escaleras? Sí, Claro. Es como fuertísimo. terrible. ¿Cómo te Entonces, preparás, claro. además de físicamente, emocionalmente, para Claro. encarar semejante momento? yo recuerdo estar armando, porque ahí los tiempos son todos rápidos, por supuesto, hay muchas bandas, y de repente estaban enroscando ahí las rocas de los platillos, y levanto la vista y veo ese túnel con la gente expectante, y wow, fue terrible. Claro, es como un Y- viaje en los 60, así como Claro, fue flash un viaje de- en el tiempo, de repente perdés donde estás veíamos, parado. veíamos de chico, ¿no? Todas las imágenes de los Beatles Sí, tocando en ese lugar. Claro.
Y de repente estás vos en ese mismo lugar, con esa misma perspectiva, como dice Adri. Fue muy, muy fuerte. Y es como, wow, venís de Argentina, viste, como tantos kilómetros de distancia, es como la palabra flash, yo creo. Claro. Porque es fuerte, es, nada, como digo, de toda la vida ver esas imágenes y estar ahí. No, y ustedes también una muestra de carácter y actitud para pararse y hacer lo que bien saben hacer. Sí, te tiemblan las patas. Se un tiembla. poco. Pero Es después fuerte. cuando conectás con el público, la experiencia es inolvidable. Sí, sí. Y justo que hablaste también del público, ¿qué les pasa a ustedes en lo personal cuando están tocando un acorde y ven ahí la gente que se emociona hasta las lágrimas, que los hagan revivir semejante experiencia? ¿Qué sienten? Bueno, digamos que en nuestro show, saliendo desde nuestro fanatismo y después profesionalizándolo y demás, se completa con ese sentimiento de la gente, pues es el mismo con el que nació el show, de parte nuestra. Es Entonces, el 50% del show, Sí, es digamos, parte. la gente. es como esa memoria emotiva sobre las canciones lo termina de completar. Entonces nosotros sabemos como más o menos a dónde apuntar y qué climas manejar para que eso se genere. Y eso es parte de la experiencia del show. Impresionante. Y nosotros siempre acostumbramos a estar con la gente a la salida del show. Y nos ha pasado, por ejemplo, estar de gira en España, en donde los Beatles estuvieron, tocaron, y de repente venía a vernos gente octogenaria con lágrimas en los ojos porque revivieron ese momento. Y eso es fuerte, porque venían ellos con sus hijos, con sus nietos, todos a disfrutar este idioma universal que es la música de los Diferentes Beatles. generaciones. Exactamente, Total. todos compartiendo. Entonces ahí entendemos cómo... Sí, Como en esto Liverpool nos también. Recuerdo en Liverpool el mismo Sí. comentario, ingleses. Primero nos venían a preguntar de qué parte de Inglaterra éramos, lo cual nos llamaba mucho la atención. De Quilmes. Evidentemente cantábamos bien. Era bueno el acento, evidentemente. Quilmes, Y England. decíamos que no, que éramos Argentina y a veces ni sabían dónde está Argentina en el mapa, la verdad. Y nos pasaba eso, esa gente de 80 años, promedio, ¿no? Nos decía, hoy tengo lágrimas en los ojos porque yo venía a ver a los Beatles en este lugar, yo los vi a ustedes y me generó la misma sensación, me dice, no sé por qué, pero me caen las lágrimas. Y para vos que venís, como digo, de Argentina tan lejos y que te diga eso, un inglés que vivió los Beatles, que los vio, es... ¿Qué más? ¿Se animan a tocar un temita? Dale, Dale, cómo no. Ahí vamos. eso estamos. Vamos. Formato acústico, minimalista. Vamos. Vamos. Let's go. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I say, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, I say, it's alright. Sun, 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 here it comes. 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 Muy bien, bravo, excelente. Gracias. Muy lindo. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Ya como para ir cerrando, unas preguntitas más. ¿Tienen algún ritual, como hablábamos recién, ¿no? ¿Cómo se preparan? Una pregunta picante. No. ¿Cómo se preparan física y mentalmente antes de salir a escena en todos los shows? Mira, a ver, siempre tratamos de que haya un saludo donde estemos todos los músicos juntos en una ronda de una manera privada. Es medio por ahí. Bueno, por ahí los teatros también la gracioso. técnica, todo un gran Sí, equipo que es de pero- Shout, no claro. solo los 5, ¿no? De hecho, me acuerdo que en un documental que hemos hecho hace mucho apareció ese momento muy íntimo nuestro donde invocamos a Pugliese.
El gran Pugliese, que nos da suerte Nuestro cada gurú. show, mirá. Mira, Músicos argentinos, por supuesto. Primero Pugliese. Y después Primero Pugliese, invocamos después ahí va. a una persona buena onda para el momento. Estamos digamos. contando una intimidad, Sí, o sea, sí, esto es lo que muy queremos íntimo, saber. esto es muy íntimo. Por ejemplo, si tuviéramos que tocar ahora, haríamos Diego. Claro. Exacto. Bueno, pero eso es verdad, buscamos un Eso buena sí, onda sí. del momento, ese que estamos viviendo, y Ujú. lo invocamos y El sabemos que mejor esa vibró, queda ahí. persona- Es más, lo llamamos obviamente a la ronda y Y que participe de que esa Exacto. choca esos puños con Exactamente. nosotros. Ahora, después sale algo mal y te llamamos. Ahí sí. Eso es verdad. Eso es Que me van a verdad. buscar. Bueno, Eso fue claro. importante. Después te llamamos. ¿Reclamos? Si tuvieran la oportunidad, esta pregunta clásica, ¿no? La oportunidad de tomar un café con alguno de los 4 de Liverpool. Sería un té. En este Sería caso. un té. Ahí va. Un té a las 5 de la tarde. Seguramente. Seguramente. Sí. Y una cervecita acá abajo. ¿Con quién sería y por qué? ¿Me responden de a uno? Uy, qué difícil. Es difícil. Yo calculo que me lo debo con Ringo, que es como un eterno hermano mayor que me marcó desde mis 12 años. Quien quería ser, ¿viste? Como ese ejemplo que vos tomás. Y bueno, como contaba George, empieza como un juego, pero termina siendo un estilo de vida que hacemos coexistir con el resto de la vida. No vamos a comprar el pan vestidos así. Pero en el momento que estamos en el escenario nos permitimos jugar a creernos un poco los Beatles para que precisamente el otro lado se genere esa ilusión. Entonces yo calculo que sería una cervecita con Ringo y un agradecimiento eterno. Poder charlar con él sería un sueño. Fer. Yo lo haría con Paul, como dice Adri, desde un agradecimiento. Y que me cuente algunas anécdotas, pero de esas que por ahí no contó en algún medio o algo. Las prohibidas. Eso, algo así, una charla bien íntima. Me Bien. gustaría, pero simplemente eso, sí. Un off the record. Sí, Claro. sin agobiarlo mucho, bien distendida la charla, pero me imagino algo así. Muy bien. No creo que te diera mucho tiempo. Tampoco igual. creo que me dé mucho tiempo, obvio. Pero bueno, estamos soñando. A mí me gustaría hablar con Lennon. Creo que Lennon tendría una mirada interesante sobre este presente. Sería interesante escuchar qué es lo que piensa, ¿no? Así que llevaría más de una cervecita. Se prendería una cervecita Lennon, seguro. Seguro. Bueno, en mi caso no voy a hacer menos y creo que voy a decir George. No porque haga el rol de George en The Shout, sino porque me encanta su personalidad, me encanta su ser, eso místico que tiene. Me encantaría realmente tomar un té con él y, no sé, es un sueño, ya no lo tenemos más. O sea, me encantaría, por ejemplo, estar con Paul, con los demás, ni hablar, pero con él me gustaría tener una charla con un tecito de por medio. Ahí sí con un té. Sí. Bien. Para cerrar les quiero proponer algo. Uy, a ver. Si tuvieran que dejarle un mensaje a las futuras generaciones que quizás no crecieron con esta música, que no crecieron con el rock, que no saben quiénes fueron los Beatles, ¿qué mensaje le darían? ¿Por qué tienen que escuchar a los Beatles? Uy, yo creo que igual un poco pasa, estamos hablando de futuras generaciones y quizás presentes, que yo veo como los veinteañeros descubren a los Beatles y lo que pasa es maravilloso, porque cuando los descubren veo que funciona como funcionaba hace 60 años, o sea, está bueno que se den su tiempo para descubrirlos, obviamente no hay que forzar a nadie a descubrir nada, pero que le dediquen un par de canciones y se van a sorprender. Y si pueden verlo a Paul en vivo, que no se lo pierdan Que lo porque es una aprovechen. locura, sí. Obvio, ¿Un temita para cerrar? por favor. Vamos. Ready? 1, 2, 3, 4. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, listen, you don't know what you're missing. Nowhere man, the one always that you're human. ¡Fuerte ese aplauso! Gracias. Muchas gracias.